El 19 de junio de 2023, el nombre de Benjamin Lamprecht comenzó a figurar nuevamente en los registros judiciales del estado de Wisconsin. Ese día, el acusado compareció ante el Tribunal de Circuito del Condado de Burnett tras ser señalado por conducir un vehículo bajo una concentración prohibida de alcohol en su organismo. No se trataba de un episodio aislado. Para Lamprecht, este proceso representaba la tercera vez que enfrentaba cargos por una conducta similar, lo que elevaba de manera significativa la atención del tribunal y las posibles consecuencias legales. Desde el inicio, el caso fue tratado con un enfoque correctivo más que punitivo. El tribunal le ofreció a Lamprecht la posibilidad de ingresar al programa de intervención para conductores ebrios, una alternativa diseñada específicamente para personas con 2 o más infracciones relacionadas con el consumo de alcohol al volante. El objetivo del programa no es únicamente sancionar, sino intentar modificar patrones de comportamiento arraigados, proporcionar educación vial especializada y reducir el riesgo de reincidencia. El programa contempla beneficios importantes para quienes logran completarlo de manera satisfactoria. Entre ellos se encuentran reducciones en el tiempo de reclusión, disminución de sanciones económicas, periodos más cortos de revocación de la licencia de conducir y, en algunos casos, la posibilidad de evitar la supervisión directa del Departamento de Correcciones. Sin embargo, estos beneficios no son automáticos. Requieren cumplimiento estricto de plazos, pagos puntuales y una actitud cooperativa ante el tribunal. En el caso de Lamprecht, ese cumplimiento fue todo menos sencillo. Durante los meses posteriores a su acusación, el tribunal otorgó múltiples prórrogas para permitirle completar los requisitos del programa. Las fechas judiciales fueron reprogramadas una y otra vez, y los plazos habituales se extendieron considerablemente. A pesar de la flexibilidad mostrada por la Corte, los avances fueron lentos y marcados por retrasos constantes. Finalmente, tras varios aplazamientos, se fijó una audiencia definitiva de declaración de culpabilidad y sentencia para el 25 de junio de 2024. La sesión tendría lugar en la sala de la jueza Melissa Mogan, una magistrada conocida por su tono directo y por dejar claras las consecuencias legales desde el primer momento. Aquella audiencia no solo definiría el futuro inmediato de Lamprecht, sino que también pondría a prueba su comprensión del proceso judicial y su disposición a asumir responsabilidad. Desde el inicio de la audiencia, el ambiente fue tenso. La jueza dejó claro que las recomendaciones del programa de intervención no eran obligatorias para el tribunal. Explicó que, si lo consideraba justificado, podía imponer la pena máxima permitida por la ley, independientemente de cualquier acuerdo previo. Lamprecht afirmó entenderlo, aunque su comportamiento posterior sembraría dudas sobre esa afirmación. Cuando se le ofreció la oportunidad de hacer preguntas antes de proceder, el acusado sorprendió a todos al plantear lo que describió como una cuestión matemática. Dijo querer saber si ciertos cálculos relacionados con su nivel de alcohol eran ficción o realidad. La jueza respondió con ironía contenida, recordándole que las matemáticas no suelen ser materia de interpretación subjetiva. A partir de ese momento, la audiencia tomó un giro inesperado. Lamprecht insistió en que deseaba entender cómo funcionaban los números utilizados para determinar su nivel de alcohol. Sugirió que las mediciones se habían realizado en una escala distinta a la que establecía la ley. Incluso llegó a comparar el razonamiento con el funcionamiento de un sistema de inteligencia artificial, insinuando que la interpretación de los datos podía ser errónea. El tribunal intentó reconducir la conversación. Se le explicó que las leyes estatales establecen claramente los límites permitidos y que los métodos científicos utilizados por los analistas de laboratorio
están respaldados por procedimientos estandarizados. La jueza subrayó que su función no era redefinir la ciencia ni reinterpretar los cálculos, sino aplicar la ley vigente. Lamprecht, sin embargo, continuó cuestionando la lógica detrás de los números. Afirmó que había consumido bebidas alcohólicas la noche anterior, pero negó haberlo hecho la mañana del incidente. Según su versión, había ingerido un paquete de 6 bebidas de gran tamaño horas antes, lo que, en su opinión, no explicaba el resultado obtenido durante la prueba. El tribunal respondió con firmeza, señalando que, salvo casos de consumo crónico extremadamente elevado, los niveles registrados no podían explicarse únicamente por ingestas del día anterior. La jueza recordó que, además de la prueba preliminar, se había realizado un análisis de sangre, considerado más preciso y confiable. Ese examen reflejaba una concentración de alcohol muy superior al límite legal establecido en Wisconsin para operar un vehículo. A pesar de las explicaciones, Lamprecht continuó mostrando resistencia para aceptar la validez de los resultados. En un intento por cerrar el debate, el tribunal ofreció una alternativa clara. Si deseaba cuestionar los fundamentos científicos, podía solicitar un juicio conjurado y convocar a los analistas de laboratorio para que explicaran detalladamente los cálculos. La opción estaba sobre la mesa. La respuesta de Lamprecht fue abrupta. Dijo que prefería ser enviado directamente a la cárcel. Esa declaración fue interpretada por su abogado como una señal de frustración más que una decisión estratégica. El tribunal retomó el control de la audiencia y verificó que el acusado hubiera revisado la denuncia penal con su defensa. En el documento se detallaban los hechos desde la perspectiva del agente que realizó la detención y también se incluía la versión inicial del propio Lamprecht. Tras varios intercambios tensos, el acusado finalmente reconoció que el resultado de la prueba reflejaba una concentración de alcohol superior al límite legal. Admitió también que había conducido el vehículo en ese estado. La jueza procedió entonces a confirmar que su declaración de culpabilidad se realizaba de manera consciente, voluntaria y con pleno entendimiento de las consecuencias. A lo largo de este proceso, quedó en evidencia un patrón que el tribunal no pasó por alto. Las llegadas tardías, las prórrogas incumplidas, la insistencia en argumentos sin sustento y la dificultad para completar el programa de intervención reflejaban una resistencia constante a aceptar responsabilidad. La jueza lo expresó con claridad. El sistema judicial puede ofrecer oportunidades, pero no puede obligar a una persona a aprovecharlas. Con la declaración aceptada, el tribunal se preparó para dictar sentencia. El segundo cargo fue absorbido por el primero, y se estableció que la sanción sería impuesta ese mismo día. La Fiscalía destacó que, si bien no se había producido un incidente vial, el nivel de alcohol registrado y el historial previo del acusado convertían el caso en un asunto serio de seguridad pública. La defensa, por su parte, solicitó que se respetaran las pautas del programa de intervención, argumentando que Lamprecht había completado los requisitos, aunque fuera fuera de los plazos habituales. También señaló que el acusado mantenía un empleo y contaba con un entorno que podía favorecer su rehabilitación. La jueza escuchó atentamente a ambas partes. Antes de anunciar su decisión, advirtió a Lamprecht sobre las consecuencias de una futura reincidencia. Explicó que una nueva infracción de este tipo sería clasificada como un delito grave bajo la ley estatal, con penas mínimas obligatorias mucho más severas y efectos duraderos en su vida civil. Con esa advertencia, el tribunal dejó claro que lo que estaba en juego iba más allá de una sanción puntual. Se trataba de un punto de inflexión. Tras aceptar la declaración de culpabilidad, la sala del tribunal quedó en silencio. El ambiente reflejaba el peso de una decisión que no solo afectaría a Benjamin Lamprecht, sino que también serviría como mensaje para la comunidad. La jueza Melissa Mogan
tomó la palabra y comenzó a explicar, con tono firme y meticuloso, el razonamiento detrás de la sentencia que estaba a punto de imponer. La magistrada recordó que su función no era crear leyes ni interpretar la ciencia, sino aplicar el marco legal existente y proteger a la sociedad. Subrayó que los casos relacionados con conducción bajo los efectos del alcohol no son simples infracciones administrativas, sino conductas que ponen en riesgo directo tanto al conductor como a terceros. En ese contexto, el historial del acusado jugaba un papel determinante. La fiscalía expuso que, aunque en este episodio no se había registrado un siniestro vial ni personas afectadas de manera directa, el nivel de alcohol detectado en el organismo de Lamprecht superaba ampliamente el límite permitido. Además, se trataba de su tercera infracción de esta naturaleza, lo que demostraba un patrón persistente de comportamiento riesgoso. Se destacó también que el proceso había sido inusualmente largo. El programa de intervención para conductores ebrios, que normalmente se completa en un plazo definido, se había extendido durante meses debido a retrasos, pagos tardíos y falta de cumplimiento oportuno. Aún así, el tribunal había optado por otorgar múltiples oportunidades, priorizando la posibilidad de rehabilitación por encima del castigo inmediato. La defensa solicitó que se respetaran las pautas del programa, argumentando que Lamprecht finalmente había cumplido con los requisitos esenciales. Se enfatizó que el acusado contaba con empleo activo, que había logrado estabilizar ciertos aspectos de su vida y que una sanción excesivamente severa podría afectar de forma desproporcionada su proceso de reintegración social. La jueza escuchó los argumentos sin interrumpir. Luego, se dirigió directamente a Lamprecht. Le preguntó si deseaba añadir algo antes de que se dictara la sentencia definitiva. El acusado respondió que no tenía nada más que decir. Esa breve respuesta marcó el final de una audiencia extensa, cargada de tensiones y explicaciones técnicas. Acto seguido, la magistrada anunció su decisión. El tribunal resolvió seguir las pautas del programa de intervención, aunque dejó claro que lo hacía a pesar de las dificultades presentadas durante el proceso. La sentencia incluyó una combinación de sanciones económicas, restricción de libertad y medidas de control destinadas a prevenir futuras reincidencias. Lamprecht fue condenado a 45 días de reclusión. La jueza explicó que, si cumplía 48 horas consecutivas bajo custodia, podría ser elegible para continuar el resto del periodo bajo vigilancia electrónica. Sin embargo, esta alternativa estaba sujeta a condiciones estrictas y a un cumplimiento absoluto de las normas impuestas. Entre las medidas ordenadas se encontraba la instalación obligatoria de un dispositivo de bloqueo de encendido en cualquier vehículo que el acusado condujera durante un periodo de 24 meses. La jueza fue enfática al aclarar que esta obligación no dependía de la propiedad del automóvil. Incluso si se trataba de un vehículo prestado, el dispositivo debía estar instalado antes de poder ser operado. Asimismo, se decretó la revocación de la licencia de conducir por un plazo de 24 meses, la realización de 75 horas de servicio comunitario y la participación en evaluaciones adicionales relacionadas con seguridad vial. Las sanciones económicas ascendieron a una suma considerable, con advertencias claras sobre las consecuencias de incumplir los pagos establecidos. La magistrada fue especialmente severa al explicar las condiciones del monitoreo electrónico. Cualquier consumo de sustancias con contenido alcohólico, incluso en cantidades mínimas, sería considerado una violación inmediata de los términos de la supervisión. En tal caso, Lamprecht perdería todos los beneficios alternativos y debería cumplir la totalidad de la sentencia bajo custodia, sin reducciones ni permisos especiales. También se le informó que no tendría acceso a beneficios por buena conducta
ni a programas que permiten salidas temporales para trabajar o atender asuntos personales. La jueza dejó claro que estas restricciones no eran negociables y que cualquier incumplimiento derivaría en consecuencias automáticas. Antes de concluir, el tribunal explicó al acusado su derecho a apelar la sentencia dentro del plazo legal establecido. También se le advirtió que el impago de multas y tarifas podría generar sanciones adicionales, incluyendo periodos extra de reclusión. Cada detalle fue expuesto con precisión, sin dejar espacio a interpretaciones ambiguas. Lamprecht fue instruido para presentarse de inmediato ante las autoridades correspondientes para comenzar a cumplir la sentencia. Con ello, la audiencia llegó a su fin, cerrando un capítulo judicial que había estado marcado por discusiones técnicas, retrasos reiterados y una constante resistencia a aceptar los hechos. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Pocas semanas después de la sentencia, Benjamin Lamprecht volvió a aparecer en los registros judiciales. A pesar de la revocación de su licencia y de las condiciones impuestas por el tribunal, fue señalado nuevamente por operar un vehículo mientras tenía prohibido hacerlo. El primer incidente se registró a finales de julio de 2024 y un segundo episodio ocurrió apenas días después, en agosto del mismo año. En este último caso, además, se le acusó de no cumplir con la orden de bloqueo de encendido, que formaba parte central de su condena anterior. Estos nuevos señalamientos agravaron aún más su situación legal y reforzaron la percepción de que el acusado no estaba dispuesto o no era capaz de acatar las disposiciones judiciales. Ambos casos avanzaron de manera conjunta ante el mismo tribunal. El proceso volvió a verse afectado por demoras, inasistencias y órdenes de detención emitidas tras la falta de comparecencia de Lamprecht en varias audiencias programadas. El patrón de comportamiento que ya había sido señalado durante el caso inicial se repitió de forma casi idéntica. Finalmente, en octubre de 2025, los expedientes se resolvieron mediante una nueva declaración de culpabilidad. Lamprecht aceptó responsabilidad por conducir con la licencia revocada. Otros cargos fueron desestimados formalmente, aunque quedaron registrados en el expediente judicial y fueron considerados al momento de dictar la sentencia correspondiente. Este desenlace puso en evidencia una problemática más profunda que va más allá de un solo individuo. El caso de Benjamin Lamprecht ilustra los riesgos de confiar ciegamente en interpretaciones personales o en herramientas tecnológicas mal comprendidas, especialmente cuando se trata de asuntos legales y científicos. Durante la audiencia original, el propio acusado había insistido en argumentos basados en supuestos, razonamientos matemáticos y en referencias a sistemas automatizados, ignorando el asesoramiento de su defensa legal. Los expertos coinciden en que la tecnología puede ser una herramienta útil, pero nunca debe sustituir el criterio profesional ni la responsabilidad individual. En este caso, la insistencia en desacreditar pruebas científicas consolidadas, sumada a la falta de cumplimiento de las órdenes judiciales, terminó agravando una situación que inicialmente había contado con múltiples oportunidades de corrección. El expediente completo refleja una constante negativa a asumir las consecuencias de las propias decisiones. Desde las demoras en completar el programa de intervención, pasando por la tardanza en llegar al tribunal, hasta la reincidencia posterior a la sentencia, cada etapa del proceso mostró señales claras de resistencia al cambio. Para el sistema judicial, este caso se convirtió en un ejemplo de los límites de la flexibilidad. Las oportunidades de rehabilitación existen, pero requieren compromiso real. Cuando ese compromiso no se materializa, la respuesta del Estado se endurece en defensa del interés colectivo. Hoy, el nombre de Benjamin Lamprecht queda asociado a una advertencia clara, no solo sobre los peligros de conducir bajo la influencia del alcohol,
sino también sobre la importancia de escuchar a los profesionales, respetar las resoluciones judiciales y asumir responsabilidad antes de que las consecuencias se vuelvan irreversibles. Si este caso te resultó interesante o te dejó alguna reflexión, déjanos tu comentario. Apoya con un like y suscríbete para seguir explorando historias reales que revelan cómo funcionan los tribunales y por qué estas decisiones importan a toda la sociedad.